Los anestésicos son sustancias que interfieren con la percepción de las sensaciones. Se divide este grupo en anestésicos generales, que bloquean todo tipo de sensaciones, y anestésicos locales, que actúan solamente en el sitio de administración. Los anestésicos han tenido una gran progresión en las últimas décadas. Sustancias anestésicas como opio mezclado con vino, cannabis, etc., se han utilizado desde mucho antes. Por ejemplo, Hipócrates utilizaba la esponja soporífera, con una mezcla de opio, mandrágora y beleño. Por su parte, también el alcohol, la marihuana y el frío han sido utilizados tradicionalmente para facilitar los procesos quirúrgicos. Estos fármacos, la mayoría de los cuales son gases, producen estados de inconsciencia con bloqueo de la información sensorial. Dada su potencia y la dificultad de su administración, requieren la competencia de especialistas. Hoy en día, los anestesiólogos combinan muy a menudo agentes locales, inhalatorios e intravenosos para así lograr un adecuado equilibrio. La anestesia local bloquea la conducción nerviosa cuando se aplica localmente al tejido nervioso en concentraciones adecuadas. Existen muchas sustancias capaces de bloquear la transmisión nerviosa, pero la gran ventaja de los anestésicos locales es que su efecto es reversible. La anestesia local hace que señales de dolor de una parte específica del cuerpo lleguen al cerebro. El dolor y otros mensajes van por el sistema nervioso en impulsos eléctricos. Los anestésicos locales funcionan creando una barrera eléctrica. Los anestésicos locales provocan una permeabilidad selectiva en las membranas neuronales. Esto es una propiedad de la membrana plasmática y de otras membranas semiimpermeables que permiten el paso de solo ciertas partículas a través de ellas, y de esta forma pueden entrar a la célula aquellas partículas que necesite la misma y se evita que ingresen las que no les sean útiles. Así entonces, los anestésicos locales unen las proteínas en las membranas neuronales que permiten a las partículas cargadas negativamente salir y entrar, y bloquea a las partículas cargadas positivamente. Un compuesto que provoca esto es la cocaína, que este es el primer anestésico local descubierto, el cual es un alcaloide contenido en las hojas de una planta que crece en las montañas andinas, de nombre Erythrocylon coca. Esto fue alrededor de los años 1880, donde dos jóvenes médicos vieneses realizaron uno de los primeros estudios sobre los efectos farmacológicos de la cocaína, donde notaron las importantes reacciones que tenía esta sustancia sobre el sistema nervioso central. En 1905 se introduce la procaína, el anestésico local sintético prototipo de los actuales. En ocasiones se sigue usando como anestésico. Muchos anestésicos locales comunes tienen una estructura química similar y funcionan de la misma manera. Para cirugías mayores en las que se requiere estar inconsciente, se requiere algo que actúe en todo el sistema nervioso, incluyendo el cerebro. Eso es lo que hacen los anestésicos inhalatorios. En la medicina occidental, el éter dietílico fue el primer común. El óxido nitroso se hizo popular en las décadas siguientes y todavía se usa hoy en día, aunque los derivados del éter como el sevoflurano sean más comunes. El óxido nitroso se volvió popular décadas siguientes, gracias a que este no se diluye con facilidad en la sangre u otros tejidos. Logra proveer una inducción bastante rápida de la anestesia, a la par de que si se le retira el paciente puede recuperarse rápidamente. Entre los agentes intravenosos comunes están los sedantes como el propofol, el cual se usa como un componente de anestesia balanceada y se metaboliza en el hígado y se excreta por la vía urinaria como sulfato y glucurónido conjugados. Y opioides como el fentanil, que reduce el dolor y se metaboliza en el hígado y en la mucosa intestinal como norfentanilo por medio de la isoforma del citocromo P450-3A4. La anestesia general es el tipo más fuerte y el que se usa con más frecuencia durante la cirugía. Básicamente lo pone en un coma inducido médicamente.
La anestesia general es una combinación de medicamentos cuyo objetivo es hacer que el paciente no se dé cuenta de lo que sucede alrededor suyo, y así prevenir el dolor y paralizar el cuerpo durante el procedimiento. Esta se utiliza normalmente durante la cirugía, permitiendo que un proveedor de atención médica proporcione tratamientos que sean extremadamente dolorosos si el paciente estuviera despierto y pudiera sentir. Esta no solo hace que la persona no se dé cuenta, sino que también paraliza los músculos del cuerpo, incluidos los músculos que permiten respirar. Por esta razón, los pacientes que reciben anestesia general requieren de un ventilador que hace el trabajo del diafragma y otros músculos que ayudan a que sea posible inhalar y exhalar. Hay algunos datos que todavía no se saben en concreto de cómo funcionan. Varios anestésicos se unen al receptor GABAA en las neuronas del cerebro. El impulso nervioso se produce por cambios de permeabilidad de la membrana a los iones sodio y potasio. Cuando la membrana se despolariza, el sodio entra rápidamente hacia el interior de la célula, al tiempo que el potasio sale. En esta inversión momentánea de concentraciones iónicas, la que produce el potencial de acción, los anestésicos impiden estos cambios de permeabilidad. En otras palabras, dejan la puerta abierta para que las partículas cargadas negativamente puedan pasar libremente y actuar como un bloqueo. El sistema nervioso tiene muchos de estos canales cerrados que controlan las vías del movimiento, de la memoria y de la conciencia. El metabolismo de algunos de los anestésicos locales, como lo es la familia éster, son metabolizados por la pseudocolesterasa plasmática, que produce hidrólisis del enlace éster. También por eliminación renal. Algunos ejemplos de estos son los derivados del éster dietílico, como lo es el sevoflurano, y el metabolismo de la familia amida. Este se metaboliza a nivel microsomal hepático mediante el citocromo P450, lo cual produce diversos metabolitos que producen tóxicos, como es el caso de la prilocaína, la lidocaína, la dibucaína o la etidocaína. Igual que los primeros anestésicos que contenían venenos conocidos como la cicuta o el acónito, los fármacos de hoy pueden tener consecuencias muy graves. Es importante conocer la dosis máxima para disminuir los riesgos por intoxicación por anestésicos locales. Algunos de los anestésicos generales inhalatorios, como lo son el protóxido de nitrógeno, el alutano, el isoflurano, el desflurano, el sevoflurano, todos ellos se absorben y atraviesan las mucosas hasta llegar al cerebro. Esta absorción o difusión se realiza en 3 etapas: la etapa pulmonar de inhalación, la distribución en los tejidos y la eliminación. También están los anestésicos generales por vía intravenosa, como lo son el tiopental sódico, el propofol, el letomidato, la ketamina. Todos estos fármacos pueden provocar o producir una serie de efectos adversos, como es la depresión respiratoria, apnea, rigidez muscular, visión borrosa y cambios de humor, entre otros. La anestesia es complicada, pero el saber cómo usarla ha permitido grandes avances en cuanto a las técnicas quirúrgicas, como en las cesáreas, reabrir las arterias bloqueadas, reemplazar o realizar un trasplante de órganos y muchas otras operaciones vitales para la medicina hoy en día.